El Dr. Barry ganó algo de tracción compartiendo sus experiencias trabajando en mi prisión, y aunque técnicamente va contra las normas hacer lo mismo, nuestra organización se va a la mierda. Así que realmente no veo por qué importa que sigamos manteniendo los labios sellados. Supongo que sería bueno hablar para variar, expresar mis pensamientos, o como mínimo, dejar constancia de cómo acabé muerta para que alguien más, probablemente Marsh o Hartman, puedan recoger los pedazos. Me llamo Elizabeth Parker. Nací en Toulouse en 1782. Un vampiro me arrancó la garganta en París hacia 1805, y a pesar de los esfuerzos de muchas personas, sigo viva. He vivido una vida larga y llena de historias, y no creo que sea el momento de entrar en ello. Quizás en otro momento, pero no ahora. En realidad, lo único importante en este momento es que hace algunos años, durante los años 70 o principios de los 80 creo, el tiempo se confunde a mi edad. Un pequeño grupo que quería estudiar lo sobrenatural se me acercó para preguntarme si estaría interesada en dirigir una de sus instalaciones. No soy científica. Cuando llegué a Estados Unidos a principios del siglo XIX, al principio ganaba dinero como dama de compañía, por decirlo suavemente. Pero con el paso del tiempo, y a medida que me alejaba de Luisiana, descubrí que había más dinero y sangre fresca para beber en las recompensas. Una noche tenía unos clientes que reconocí como miembros de una banda local. Así que hundí mis colmillos en sus gargantas, bebí hasta hartarme, y cuando estuvieron muertos, arrastré sus cadáveres hasta la oficina del sheriff para cobrar mi recompensa. Era la mayor cantidad de dinero que había ganado nunca. Y si he de ser sincera, me sentí bien al poner a esos cabrones en su sitio. Con los años, pasé de dejar que mis clientes vinieran a mí a buscarlos yo misma, y una vez que di ese paso, nunca miré atrás. En el momento en que el FRB llamó a mi puerta, me había instalado en un acogedor trabajito como alcaide en una prisión de Arizona. Por aquel entonces se llamaba Penitenciaría Estatal de Ashurst, aunque hoy en día el nombre se ha cambiado por otro. No diré qué, pero que sepas que casi todo el mundo lo llama ASP. El FRB tenía una modesta propuesta para mí. Financiarían algunas ampliaciones de mi prisión y yo solo necesitaba vigilar a algunos reclusos especiales que necesitaban encerrados. No me lo pensé demasiado antes de decirles que estaba interesada. A lo largo de las décadas, Ashurst ha cambiado. Ahora hay alguien más arriba, en el despacho de los guardianes. Dejé ese puesto hace unos años para centrarme en las actividades del FRB en el piso de abajo. Pero no se equivoquen, el hombre que está en la oficina ahora trabaja para mí. Lo único que ha permanecido constante desde que llegué a Ashurst es que me pertenece. Es mío, mi dominio, mi pequeño círculo del infierno, y permítanme dejar una cosa dolorosamente clara. No haré el ridículo en mi maldita prisión. El FRB es libre de hacer su investigación sobre los monstruos que guardan abajo. Pero Ashurst es mía, es mi casa, mi responsabilidad, y me enorgullece el hecho de que desde que me hice cargo, nadie que ha entrado se ha ido sin que yo lo diga. Bueno, hasta hace poco, se llamaba Kale del Río. Era una sirena con un acento sureño y un poco de actitud. A primera vista no parecía la peor de todas. Jugó un poco demasiado rápido y suelta con la seguridad, pero me contuve de poner una orden de matarla, ya que no parecía una gran amenaza. Supongo que me volví demasiado blanda, me volví complaciente. La pequeña zorra era más lista de lo que creía. De alguna manera consiguió hechizar a algunos de los míos. Incluso puso sus garras en mi segundo al mando, Bob Hitch. Las cosas empezaron a ir mal. Tuvimos una serie de incidentes, un ataque de vampiros, un demonio que se escapó. Acabé revisando nuestra seguridad y decidí que necesitábamos hacer algunas actualizaciones. Naturalmente, eso implicó trasladar a algunos reclusos mientras hacíamos las renovaciones. Kale terminó siendo una de esas reclusas. Te daré 3 conjeturas sobre lo que pasó durante el traslado. Perdí demasiada gente buena durante su fuga. Guardias, Hitch y otro recluso de alto valor, que salió como resultado de su intromisión. Cuando me di cuenta de lo que estaba pasando en tránsito, traté de detenerla. Demonios, en un momento tuve mis manos alrededor de la garganta de esa perra. Pero al final no fue suficiente. Cuando el polvo se asentó y el caos terminó,
Kale del Río se había ido, y mi vida se volvió mucho más difícil. La actual directora del FRB, Amanda Spencer, no es exactamente del tipo tranquilo y razonable. A decir verdad, si ella hubiera estado dirigiendo la organización cuando se acercaron por primera vez a mí, nunca me habría unido. Spencer tiene unos ojos azules fríos como serpientes, y el tiempo la ha convertido en una arpía venenosa. No disfruto de nuestras conversaciones, pero tras la fuga, acabamos teniendo muchas en mi despacho. Bueno, digo conversaciones. La mayoría de ellas se convirtieron en acaloradas y vulgares peleas a gritos. Estuve a punto de golpear a la mujer cuando me sugirió que le entregara toda la prisión. Al final, sin embargo, me las arreglé para suavizar las cosas, en su mayoría. Nuestra reputación seguía manchada. Nuestros reclusos estaban más alborotados que nunca, habían olido la sangre en el agua, y aunque había conseguido que las cosas con Spencer no empeoraran, eso no cambiaba el hecho de que me encontraba en una situación mucho más delicada de lo que me gustaría. Conseguí que accediera a hacer más reformas en la parte subterránea de la prisión, añadiendo celdas de detención temporales, para impedir que alguien más tuviera otra ventana para escapar en tránsito como hizo Kyle. La directora Spencer también sugirió cegar a las reclusas sirenas que nos quedaban para evitar que utilizaran su capacidad natural de hipnotizar. Argumenté en contra de eso, ya que parecía demasiado brutal. Incluso lo llevé al Consejo de Administración, que accedió a cerrarlo. No fue una gran victoria. Spencer respondió a su derrota poniendo una orden de matar a la mayoría de las sirenas de nuestra prisión. Tuve menos suerte luchando contra eso. Hubo muchas ejecuciones mientras Spencer husmeaba en mi prisión. Y cuando finalmente me dejó sola, Ashurst se sintió mucho más vacía que antes. Con la partida de Spencer vino una pequeña advertencia. Me dijo que tenía que reforzar mi seguridad. Me dijo que necesitaba al menos 50 guardias más, y me dio unas semanas para conseguirlos. Algo me decía que esa advertencia no era más que parte de un plan de mierda suyo. Spencer debería haber sabido que no había ninguna posibilidad de que contratara a 50 nuevos guardias competentes en unas pocas semanas. No hay mucha gente cualificada para vigilar una prisión de monstruos, pero que me aspen si le doy otra razón para que venga a por mí. Como dije antes, nadie se burla de mí en mi propia prisión. Nadie. Hice un llamamiento para contratar más guardias a largo plazo, pero mientras tanto, a la espera de que llegaran candidatos, busqué una solución temporal. La encontré en la figura de Jared Moir. Ya había tenido algunos tratos con Moir. Era un hombre lobo, como muchos de los guardias que solía contratar. Había pasado la mayor parte de su vida en el ejército, o trabajando para varias compañías militares privadas antes de dedicarse a la seguridad privada. No era precisamente mi persona favorita para trabajar y, para ser sincera, probablemente debería estar en Ashurst como recluso. Pero era de fiar. Moir y su equipo se habían labrado una reputación en los últimos 15 o 20 y tantos años, vigilando a gente de poca reputación y realizando algún que otro trabajo mercenario. Yo misma le había contratado hace unos años para que me trajera a un viejo enemigo que había vuelto a aparecer en mi radar. Un vampiro llamado Malaki. Moir lo había rastreado por mí y lo había traído vivo. Había hecho el trabajo bastante bien, así que no tuve muchos reparos en contratarlo de nuevo. A través de Moir pude ponerme en contacto con otros mercenarios. Contratarlos no era barato, pero me quitaba a Spencer de encima. Me sentía un poco orgullosa de mí misma por mi pequeña solución, y me creía tan lista por haber vencido a Spencer en su estúpido jueguito. Pero no me había dado cuenta de que acababa de caer en manos de otra persona. El día en que todo se fue al garete había ido bastante bien, hasta el final. El último punto importante de mi agenda aquella tarde era supervisar una reunión entre los distintos jefes de departamento. Por cortesía, había permitido que Moir y el jefe de los otros 2 grupos de mercenarios que había contratado temporalmente estuvieran presentes. La reunión fue poco interesante. La mayor parte se centró en algunos avances recientes del Departamento de Investigación, así como en algunas preocupaciones menores sobre algunos de nuestros reclusos más peligrosos, planteadas por nuestro jefe de seguridad. Mientras recogía las notas que había tomado y me preparaba para volver a mi despacho a terminar algunas cosas para la noche,
Me di cuenta de que Moir se quedaba en la habitación conmigo, apoyado en la mesa a unos metros de distancia. ¿Puedo ayudarte en algo, Jared?, le pregunté, observándole con el rabillo del ojo. ¿Oficialmente? No. Extraoficialmente quería saber si querías tomar algo. Algunos de los chicos y yo vamos a ir a ese bar calle abajo esta noche. Pensé que estaría bien que conocieran para quién trabajan. Esbozó una sonrisa tímida, y yo me limité a entrecerrarle los ojos. Se acabaron mis planes para la noche. No era la primera vez que me proponía tomar algo con su grupito. Tampoco era la primera vez que me negaba. No veo por qué es necesario, le dije. No suelo ir de bares con mis empleados y no veo mucho motivo para hacerlo ahora. Vamos, Liz, es más como ponerse al día con un viejo amigo. A diferencia de ti, yo no voy a vivir para siempre, Moir dijo. Además, mis chicos están acostumbrados a saber para quién trabajan. Solemos tener una relación un poco más estrecha con el cliente. Cuando te dedicas a la seguridad privada, son gajes del oficio. Mi respuesta sigue siendo no. Además, esta noche tengo otros planes, dije, inventándome una mentira sobre la marcha. Todavía tengo que ocuparme de algunas cosas, así que trabajaré hasta tarde. Moir frunció el ceño, pero al final se limitó a encogerse de hombros. Como quieras entonces, pero te lo estás perdiendo. Lo dudaba. Dejé a Moir en la habitación mientras me dirigía a mi despacho. Como pasar por el bar ya no era una opción, era mejor quedarme un rato más. Tenía algunas cosas que podían mantenerme ocupada y una botella de whisky para hacerme compañía. El ala administrativa estaba casi vacía a esas horas de la noche. La mayor parte del personal se había ido a casa. Las únicas personas que vi fueron un par de rezagados y un par de guardias del turno de noche. Ninguno de ellos me molestó mientras cruzaba las puertas dobles de mi despacho y las cerraba atrás de mí. Una vez en paz, me dirigí al armario del fondo de la habitación. Tengo un bar modestamente surtido allí, nada del otro mundo. No me gusta beber en el trabajo, pero de vez en cuando es necesario tener algo a mano. Me serví un vaso de whisky sola y me lo llevé a la mesa antes de sacar el portátil para intentar trabajar un poco. Pasaron unos 15 minutos antes de que alguien llamara a mi puerta. Llamaron 2 veces a la puerta antes de entrar y levanté la vista hacia ellos, en principio a punto de advertirles de que, fuera lo que fuese, más valía que fuera importante. Sin embargo, cuando vi que era el Dr. Stephen Barry, me incliné a ser un poco más amable. El Dr. Barry es un tipo bastante decente. Se unió a nuestro equipo de investigación hace un año y, aunque me han dicho que es un miembro bastante capaz del equipo, lo que lo distingue en mi opinión es el puro valor idiota que tiende a mostrar. Admiro ese tipo de terquedad en una persona. «Hola», dijo poniendo una sonrisa. Pensé en pasar y dejar mis informes del día en persona, para ver cómo te va. Podría ser mucho peor, respondí. El Dr. Barry había estado un poco más amistoso conmigo que de costumbre desde lo que había pasado con Cale. Teniendo en cuenta cómo había estado bajo su hechizo en aquel momento y cómo ella lo había utilizado para intentar liberar a otro recluso, no creo que pudiera culparlo. Pero el Dr. Barry también fue más que probablemente la razón por la que Cale no había hecho aún más daño del que había hecho. En todo caso, era el único hombre del equipo de investigación que me caía realmente bien. «Ven a tomarte algo, siéntate», dije, ya sabiendo muy bien que no estaba aquí solo para dejar informes. Honestamente no me importaba mucho. Si quería charlar, podía hacerlo. No aceptó mi oferta de tomar algo y se sentó directamente, dejando una carpeta sobre mi mesa. La dejé a un lado. Podría revisarla más tarde. ¿Un día largo?, preguntó, mirando mi vaso medio vacío. «Un año largo», le contesté. «Vivir tanto como yo, y los días pasan en un abrir y cerrar de ojos. Pero últimamente cada minuto se alarga». Sí, lo entiendo», dijo con un suspiro. «¿Sigue la directora encima de ti?» «Actualmente no, pero le doy un mes hasta que vuelva a las andadas», le dije. «Llámalo corazonada, pero apuesto a que no le hará mucha gracia que contrate mercenarios para reforzar nuestro equipo de seguridad. Esa mujer me está armando un caso, pero no se lo voy a poner fácil». «¿Puedo ayudar en algo?», me reí.
Supongo que no podría resucitar a Bob Hitch. Lo siento, dijo con una sonrisa melancólica. Está bien. Supongo que debería encontrar a alguien que le sustituya. Él era a todos los efectos el subdirector en funciones. Quería seguir siendo el jefe de investigación, pero el trabajo era básicamente suyo. Ahora que se ha ido, estoy dirigiendo el espectáculo yo sola. Apuesto a que la directora Spencer me echará la bronca por eso. Aunque Hitch no era un hombre fácil de sustituir. Si Spencer se sale con la suya, necesitaré a alguien que me sustituya. Y prefiero poder elegir a mi propio sustituto antes que ver a quién elige. Si se saliera con la suya, le daría el puesto a un burócrata gilipollas y ya está. ¿Crees que Spencer honraría tu elección de diputada?, preguntó el Dr. Barry. Hice una pausa y bebí un sorbo. Sinceramente, no tengo ni idea. Admití. En parte por eso aún no he elegido a nadie. No estoy segura de que importe. Suspiré y me senté en la silla. Claro que también podría ser al revés. No sería la primera vez que me pongo nerviosa por nada. La fuerza de la costumbre, supongo. Antes, cuando perseguía recompensas, cuando mi instinto me decía que algo no iba bien, solía estar bien. Hoy en día, sin embargo, nada se siente bien. Tal vez no es nada. Tal vez todo se va a la mierda. No lo sé. Dios. A veces me arrepiento de haberme establecido aquí. ¿Solías perseguir recompensas?, preguntó el Dr. Barry. Maldita sea. A finales del siglo XIX ganaba mucho dinero. Nadie se imaginaba que la inofensiva mujer a la que acababan de contratar era una cazarrecompensas, y seguro que no esperaban que yo fuera una vampiro. Les pillaba desprevenidos. Ahora cambiaba de identidad cada pocas décadas. Incluso pasaba algunos años de vez en cuando haciéndome pasar por un hombre joven. Me cortaba el pelo y todo eso. Mierda, podría sentarme aquí toda la noche a contarte todas mis viejas historias, y aún me quedarían incontables más para después. Me reí entre dientes. Casi parece que lo echas de menos. Barry dijo. Casi. Admití. Entre tú y yo, con toda esta mierda con la directora Spencer, he tenido la mitad de ganas de decirle que haga lo que quiera con Ashurst, volver a ponerme las pistolas y salir a cazar a esa zorra de Cale del Río. Pero sé que me arrepentiría. No queda mucho en el mundo para que una vieja vaquera haga hoy en día. Ya he tenido mis aventuras, y por muy atractivo que suene un último paseo, no estoy convencida de que sería tan feliz como creo. ¿Qué hago ahora? ¿Sentar la cabeza de nuevo? ¿Volver a lo que ya estaba haciendo? ¿Intentar hacer las cosas tan bien como las tengo ahora? No. Estoy contenta. Aquí. Me acabé el whisky y me levanté a por otro. Pues mira, me has puesto nostálgica, le dije con una sonrisa. ¿Seguro que no quieres una copa? ¿Sabes qué? Claro, sírveme un vaso. Buen chico. Saqué un segundo vaso para el Dr. Barry y lo llené. Mientras lo hacía, oí que llamaban a mi puerta. Está abierta. Entra, dije. La puerta se abrió y por el rabillo del ojo vi entrar a uno de los chicos de Moirs, un hombre bronceado de unos 30 años con una cara olvidable y un mechón de pelo. Su etiqueta decía Bailey y pude oler el olor a hombre lobo en él, al igual que en el resto de los chicos de Moirs. Buenas noches, alcaide, dijo. Buenas noches. ¿Me necesitas para algo? Bailey sonrió. Solo dejar un mensaje de Jared, dijo. Me dijo que te hiciera saber lo que te perdiste esta noche. Me burlé. Esto debe ser bueno. Confía en mí, será... Pude verle acercarse por el rabillo del ojo, y a medida que se acercaba, vi que su mano derecha empezaba a deformarse y a cambiar. Los dedos se convirtieron en garras y se volvieron más bestiales. Un pelaje negro y áspero cubrió su brazo. En el momento anterior a que se abalanzara sobre mí, me di cuenta de lo que estaba pasando. Me agaché cuando sus garras atravesaron mi licorera, rasgando el espacio donde momentos antes había estado mi cabeza. Me quité de en medio maldiciendo, mientras Bailey me fulminaba con la mirada, y sus ojos ya adquirían un tinte amarillento a medida que cambiaba. Hubiera sido mucho más fácil hacer esto afuera, dijo, su voz ya convirtiéndose en un gruñido gutural, animal. Pero tenías que hacer esto difícil. Miré a Barry, que miraba al hombre lobo con una mezcla de desconcierto y horror. No necesité decirle que corriera.
Se hizo a la idea. Se zambulló detrás de mi escritorio para cubrirse, mientras Bailey se abalanzaba sobre mí, aún en plena transformación. Agarré una de las sillas de mi despacho y la interpuse entre nosotros. No sirvió de mucho. Bailey aplastó y deformó el metal como si fuera de goma. «Barry, el cajón de arriba del escritorio», dije mientras empujaba la silla contra Bailey, haciéndole retroceder un paso. La tiró a un lado antes de bajar una garra hacia mí. La esquivé por los pelos y dejó una abolladura en la madera de mi escritorio. No pude evitar su segundo golpe, que me lanzó al otro lado de la habitación. Ahora, casi un hombre lobo completo, Bailey cargó de nuevo. Cuando estaba casi encima de mí, le di una patada, alcanzándole en la mandíbula con mi bota. Apenas lo detuve cuando vino a por mí de nuevo, con las mandíbulas abiertas para morderme la cabeza. Entonces lo oí, el ruido ensordecedor de 3 disparos. Bailey se sacudió violentamente, soltando un gruñido animal mientras miraba al Dr. Barry de pie detrás de mi escritorio, con mi Colt 1911 en la mano. De los 3 disparos, solo uno había dado en el blanco, y lo único que había conseguido era cabrear a Bailey. El Dr. Barry disparó 2 veces más, y Bailey atravesó la habitación para evitar los disparos. Uno de esos disparos le alcanzó en el hombro. El hombre lobo se levantó de un salto, clavando las garras en el techo y consiguiendo mantenerse allí un momento antes de lanzarse hacia el Dr. Barry. Tuvo la sensatez de volver a meterse debajo del escritorio, aunque probablemente no fue lo más inteligente. El peso de Barry cayó sobre mi escritorio y rompió la madera, haciendo que se doblara. Supongo que el Dr. Barry tuvo suerte de que no se derrumbara y lo aplastara. Gruñendo, Bailey hundió sus garras en la superficie de mi escritorio y arrancó un trozo de la madera rota, dejando al Dr. Barry al descubierto. Vi el destello de varios disparos cuando intentó dispararle, pero ninguna de las balas acertó. El Dr. Barry apenas tenía puntería, y Bailey no era tan estúpido como para asomar la cabeza cuando alguien tenía un arma. Bajó una mano con garras para agarrar al Dr. Barry, que se escabulló de debajo del escritorio, quedando al descubierto. Efectuó 2 disparos más, ambos alcanzaron a Bailey en el torso, antes de que el arma chasqueara inútilmente. Había gastado su munición. Mientras Bailey se acercaba a él, me acerqué por detrás. Agarré la madera rota que había arrancado de mi escritorio y le clavé el extremo astillado en las costillas. Soltó un grito de dolor, justo antes de que yo tirara violentamente de la madera hacia un lado, utilizándola como palanca para obligar a Bailey a caer al suelo. El hombre lobo pataleó y se retorció mientras le clavaba la estaca improvisada en las tripas. La sangre brotaba de su boca y sus ojos me miraban frenéticamente. Con un último y violento empujón, le clavé la madera en las costillas. Sus pupilas se dilataron. Dejó escapar un último y estremecedor jadeo antes de dejar de forcejear. El Dr. Barry me miraba desde detrás de las ruinas de mi escritorio, con los ojos muy abiertos mientras luchaba por respirar. Sostenía inútilmente mi pistola entre las manos y al apartarme del cuerpo del hombre lobo muerto, le ayudé a levantarse y se la quité. «Jesucristo», dijo en voz baja. «¿Qué coño ha sido eso?» «No tengo ni puta idea», jadeé antes de abrir el cajón, sorprendentemente todavía funcional, de mi escritorio para coger un segundo cargador para mi Colt. Él dijo que tenía un mensaje de Moir. Ese chico nuevo del equipo de seguridad, ¿verdad? Pensé que ustedes 2 eran amigos. No exactamente. Moir es un mercenario, dije, y estoy empezando a sospechar que en realidad no está trabajando para mí en este momento. Volví a mirar a Barry. Cuando entraste aquí, ¿quién más estaba todavía en las oficinas? Nadie, dijo. Algo de seguridad, creo, aunque las otras oficinas parecían vacías. ¿Seguridad? ¿Chicos Moirs? Yo creo que sí. No me jodas. En cuanto se den cuenta de que su amigo no va a volver, vendrán a buscarlo. Y a nosotros. Vamos, ayúdame a atrancar la puerta. Lo bueno del Dr. Barry es que no necesita que se lo digan 2 veces. A pesar de temblar claramente como una maldita hoja, el hombre se levantó y me ayudó a empujar lo que quedaba de mi bar delante de la puerta. Una vez hecho esto, rebusqué las llaves en el bolsillo. En el otro extremo de mi despacho había un gran cuadro que arranqué de la pared.
Detrás había una caja fuerte y una pequeña cerradura. ¿Qué demonios es eso?, preguntó Barry. Una sala de seguridad, en caso de emergencia. Yo diría que esto califica, respondí. Metí una de mis llaves y vi cómo saltaba un panel de la pared. Lo abrí de un tirón y metí al Dr. Barry dentro antes de seguirlo y cerrarlo tras nosotros. Si Moir no trabaja para usted, ¿para quién demonios trabaja entonces?, preguntó el Dr. Barry mientras nos dirigíamos por el corto pasillo a la sala de seguridad. La directora Spencer, lo más probable, dije. ¿En serio crees que te daría un puto golpe?, el Dr. Barry preguntó, y yo hice una pausa. No lo sé. Pero ¿quién más me odiaba tanto como para contratar a alguien para matarme? En una de las paredes de la sala de seguridad había una consola y un escritorio que me permitían acceder a la señal de la cámara del ala de administración. Estaba vacía, salvo por 3 hombres que intentaban forzar la puerta de mi despacho. Reconocí a los 3 como los chicos de Moirs. El que parecía estar al mando era un bastardo de mediana edad con cara de niño, que tenía una mandíbula inusualmente definida y una barba canosa. Matthew King. Lo había visto antes junto a Moir, y lo había identificado como su lugarteniente. El segundo era un joven escuálido cuyo nombre recordaba que era Jeremy Martin, o algo así. El último era un hombre fornido que respondía al nombre de Grant Jacobs. Sabía que no estaba tan arriba en el escalafón como King, pero tampoco tenía pinta de quedarse atrás. No vi ni rastro del propio Moir. Ese cabrón de mierda probablemente se había ido al bar como había dicho que haría. Si esto salía mal, era más fácil escapar si ya estaba arriba. Martin y King habían estado a punto de arrancar las puertas de las bisagras y patear la madera astillada para entrar en mi despacho. Cambié la imagen de la cámara al interior del despacho para vigilarlos. Ya estaban mirando por el ojo de la cerradura de la cámara acorazada. «Está escondida, en algún lugar cercano», oí decir a King. «Muy cerca, puedo olerla, y alguna otra carne fresca». Jacobs añadió. «¿Pueden entrar aquí?», preguntó el Dr. Barry. «Supuestamente no», respondí, «pero no puedo decir que me guste cómo suena supuestamente». Dije. Me dirigí a un armario de la pared opuesta y lo abrí. «¿Tienes un plan?», preguntó Barry esperanzado. «Hice construir este lugar en caso de emergencia, pero no lo construí para esconderme», dije abriendo el armario. No tenía exactamente una armería completa, solo una escopeta, 2 rifles y un revólver, pero más que suficiente para mis propósitos. Elegí la Marlin 1895 y la cargué con cartuchos de punta hueca. Hay otras habitaciones al final del pasillo para el resto del personal de la oficina, aunque esta la he preparado para que funcione de forma independiente en caso de emergencia. Puedo atravesar esas salas de seguridad para flanquearlas. «Estupendo. ¿Cómo puedo ayudar?», preguntó Barry. Le miré y le pasé la 45 de mi armario, junto con un auricular. «Me vendrías bien en el ordenador. Puedes ser mis ojos». «Entendido. Si intentan entrar por la puerta, puedes seguirme por las otras salas de seguridad. De lo contrario, deberías estar a salvo aquí una vez que se den cuenta de que estoy en las oficinas», dije. «Suena bien. ¿Vas a estar bien ahí fuera?», preguntó el Dr. Barry. «He matado cosas peores que un par de hombres lobo», le prometí, antes de darle una palmada en el hombro y volver al pasillo. «Probando. ¿Puede oírme, alcaide?», el Dr. Barry preguntó a través del auricular. «Alto y claro, Doc», le contesté. Las salas de seguridad de las oficinas eran más grandes y daban a un despacho situado justo al final del pasillo de mi despacho. «¿Dónde están los lobos?», pregunté. «Kian y Jacobs están todavía en su oficina. Martin está en el pasillo de al lado. Atenta, ya se ha transformado». «Entonces empezaremos con él». Abrí la puerta de la cámara acorazada y salí de las oficinas. Me aseguré de cerrarla tras de mí mientras me deslizaba por el pasillo con el rifle preparado. Podía oír el sonido lejano de clavos chasqueando en el suelo de linóleo. Mis pasos resonaban en las paredes. Martin estaba cerca, y sabía que podía olerme. Lo único que tenía que hacer era esperar. El sonido de las uñas al chasquear se acercaba, y afirmar que mi corazón no se aceleraba ansiosamente sería mentir. No tenía delirios de grandeza. O lo mataba o no lo mataba. Así de simple.
Al final del pasillo pude ver la forma oscura de un lobo doblando la esquina. Jeremy Martin me miró fijamente con sus hambrientos ojos verdes y enseñó los dientes, gruñéndome. Le apunté. Martin salió corriendo hacia mí. Disparé mi primer tiro y le alcanzó en el hombro, pero apenas le frenó. Mi segundo disparo le rozó un lado de la cabeza y le hizo replantearse sus decisiones. Se desvió bruscamente hacia un lado y torpedeó a través de la pared de yeso cercana hacia una de las oficinas adyacentes. Le oí atravesarlos y supe que iba a irrumpir de nuevo en el pasillo. Me dirigí hacia el agujero que había hecho en la pared y me di la vuelta justo a tiempo para que volviera a abrirse paso a unos metros de donde yo estaba. Martin aulló de rabia mientras intentaba acortar la distancia que nos separaba y le metí 3 balas en la cabeza. Las piernas se le doblaron mientras seguía avanzando. Rodó por el suelo, dejando una mancha de sangre y masa encefálica a su paso, y se detuvo a unos metros de mí. Faltan 2. Kian y Jacobs están fuera de la oficina, dijo el Dr. Barry mientras recargaba mi rifle. Salí corriendo por el pasillo, oyéndoles venir hacia mí. Activa la alarma de incendios, dije, y enciende el sistema de rociadores en los pasillos. Debería despistarlos. Oí sonar la alarma de incendios. Un momento después, los aspersores se activaron, rociando agua por los pasillos. Pude oír un lejano gruñido de rabia, ya que el sonido y el agua pillaron desprevenidos a los 2 últimos hombres lobo, y me refugié en un despacho mientras esperaba mi oportunidad de moverme. Han encontrado el cuerpo. El Dr. Barry dijo. No están contentos. Jacobs ya está cambiando. Un momento después. Están en movimiento de nuevo, dirigiéndose en tu dirección. Respiré hondo y obligué a mi corazón a latir un poco más despacio. Escuché el sonido de la alarma y el del agua golpeando el suelo. Detrás, oía pasos que se acercaban. A través de la ventana de la oficina pude ver pasar a Kian y Jacobs, empapados por el agua. Kian iba delante, vigilando cada esquina. No me vio, todavía. Comprobaremos las oficinas. Le oí decir, Jacobs, ve a la izquierda, yo iré a la derecha. Jacobs resopló y entró furioso en las oficinas en las que yo estaba escondida. Me coloqué detrás de un escritorio, aún con el rifle en la mano y escuchando sus pasos a medida que se acercaban. Le oí olfatear el aire y le oí soltar un gruñido animal cuando empezó a transformarse. Ella está aquí, solo un poco más cerca. Jacobs siguió caminando y yo apunté con mi rifle. Cuando pasó junto al escritorio tras el que yo estaba, vi que sus ojos se dirigían hacia mí. Su rostro estaba en un estado retorcido entre el hombre y el lobo. Su mandíbula empezaba a alargarse. Sus garras se flexionaban anticipando la matanza. Pero acababa de entrar en mi punto de mira, no al revés. Abrió la boca para gritar o gruñir y le disparé 2 tiros en la cabeza mientras sus músculos se tensaban para embestirme. Su cráneo estalló como un melón, decorando de sangre el techo y los pupitres situados detrás de él. Su cuerpo cayó al suelo sin contemplaciones, retorciéndose. Queda 1, y ya podía oírle llegar. Me puse en pie para encontrarme de frente con Matthew King. Esperaba que estuviera totalmente transformado, pero era más listo que eso. Si se hubiera transformado en lobo, me habría dado un blanco más grande. Todavía parecía casi humano. Casi. Tenía las manos convertidas en garras. Su boca estaba llena de colmillos y sus ojos brillaban con un amarillo ardiente mientras atravesaba el pasillo a 4 patas, moviéndose más rápido de lo que jamás había visto moverse a un lobo. Se escondió detrás de los escritorios para cubrirse cuando disparé mi primer tiro y fallé. Sabía que intentaba flanquearme. No se lo iba a permitir. Despegué hacia el vestíbulo, observando por el rabillo del ojo cómo Kian se encaramaba a un cubículo y volaba hacia mí. Tuve tiempo de disparar un tiro más que dio en la pared antes de que él me alcanzara a mí. Los 2 caímos al pasillo de nuevo. El rifle se me resbaló de las manos. ¡Parker! Oí que Barry gritaba, pero mi atención estaba fija en King. Gruñó, enseñándome los dientes mientras me lanzaba un zarpazo a la cara. Apenas pude evitar que me arrancara la cabeza, pero sentí sus garras desgarrándome el brazo. Intenté retroceder a trompicones, pero resbalé en el linóleo mojado y quedé al descubierto. King lo aprovechó y me agarró por la pierna para tirar de mí hacia él.
Con la pierna que me quedaba libre, le di una patada en la mandíbula, me liberé y volví a ponerme en pie. Kian se limitó a sonreírme mientras se levantaba. «Moir no podía ser un maldito hombre y hacer esto él mismo, ¿eh?», pregunté jadeando. «Tuvo que enviarte a hacer el trabajo por él». Kian se rió. Era un sonido grave y gutural que me produjo un escalofrío. «Bueno, has hecho todo esto mucho más difícil de lo que tiene que ser», dijo. «Hubiera sido sencillo. Tomar unas copas con los chicos y podríamos sacarte a nuestro antojo. Así al menos habrías muerto borracha y feliz». «¿Eso fue lo que os pidió la directora Spencer?», le pregunté. «¿Spencer?». Kins frunció el ceño un momento, antes de recuperar la sonrisa. Se rió y di un paso atrás hacia mi rifle. «¿Crees que tu propia organización te quiere muerta? Si me equivoco, compláceme. ¿Quién firma realmente tus cheques? ¿Alguna sirena que te jodió?». «¿Una sirena?». «Keile del Río, por supuesto. Solo quería saber a quién tenía que cazar cuando acabara contigo», dije. Kin resopló antes de venir a por mí de nuevo. Me lancé hacia mi rifle, solo para que chocara contra mí y me lanzara más lejos por el pasillo. Kin apartó el rifle de una patada antes de cargar contra mí a 4 patas. Intenté levantarme, pero me agarró y me estampó contra la pared. Una mano con garras me rodeó la garganta, manteniéndome en el sitio. «Lo siento, alcaide», siseó mientras retiraba la otra mano para clavarme las garras en la garganta. «Pero hoy no me vas a matar». Intenté zafarme de su agarre, pero era mucho más fuerte que yo. Por un momento, estuve segura de que no podía hacer nada. Entonces, por el rabillo del ojo, vi una figura de pie en el pasillo, con un revólver del 45 en ambas manos. Oí un disparo y escuché a Kin soltar un gemido de dolor. Se echó hacia atrás, sujetando el amasijo sanguinolento que ahora ocupaba el lugar donde había estado su mano un momento antes. Lo que quedaba de ella colgaba de unas tiras de piel y podía ver el hueso que sobresalía de la herida. Kin miró al Dr. Barry, con los ojos entrecerrados por la rabia. Lanzó un rugido desafiante antes de que el Dr. Barry disparara una y otra vez. El cuerpo de Kin se sacudió violentamente cuando las balas le desgarraron el pecho. Durante un momento permaneció de pie, aspirando entrecortadamente mientras miraba a Barry. Por fin se arrodilló y cayó al suelo. Por un momento todo quedó en silencio. Miré el cuerpo de Kins y luego volví a mirar al Dr. Barry. «Maldita buena puntería», raspé. «Estaba apuntando a su cabeza», respondió. «Suficientemente bueno». Pasé por encima del cuerpo de Kins y cogí mi rifle del suelo. Jared Moir y el resto de su grupo hacía tiempo que se habían ido cuando conseguimos que alguien limpiara el desastre que habían dejado sus chicos, y nada de lo que teníamos nos daba alguna pista de a dónde podían haber huido. Algo me decía que Moir había sabido que había muchas posibilidades de que esta pequeña operación suya saliera mal. Supongo que no podía culparle por irse de la ciudad. Pero como ya he dicho unas cuantas veces, nadie se burla de mí en mi propia prisión. Nadie. Y aún así, Keile del Río lo ha hecho 2 veces ya. Una vez cuando escapó, y ahora 2 veces con este incidente de Moir. No voy a esperar a que lo haga una 3ª vez. He pedido una excedencia. Ashurst sigue siendo mía, pero tengo asuntos de los que ocuparme. Primero me ocuparé de Moir, luego me ocuparé de Del Río. Mientras tanto, he nombrado un nuevo alcaide adjunto para supervisar las cosas en mi ausencia. Reconozco que llevaba tiempo considerando al Dr. Barry como sustituto de Bob. Lo único que me impedía seguir adelante con él era su falta de experiencia. Para ser honesta, aún no estoy convencida de que esté listo para el puesto. Pero sigue teniendo esa garra que tanto me gusta. Y ha estado aquí en lo que ha sido el capítulo más duro de la historia de Ashurst. Algo me dice que puede manejar las operaciones del día a día hasta que yo vuelva. Y cuando vuelva, si vuelvo entonces me pondré a entrenarlo adecuadamente. Si llega el caso, algún día será un buen sustituto.